Mi hijo estaba en mi cocina con la mirada vacía y la voz helada cuando me dijo que había vaciado hasta el último dólar de mis ahorros para pagar las deudas de juego de la familia de su esposa. Antes de que pudiera decir una sola palabra, mi nuera dio un paso al frente y afirmó que su familia necesitaba ese dinero más de lo que yo lo necesitaría jamás. Y en ese instante algo dentro de mí se quebró, no por rabia, sino por la aplastante certeza de que las personas a las que había amado y apoyado me habían convertido en un recurso que podían explotar. Aquella misma tarde fui al banco dispuesto a cerrar la cuenta que ya no me pertenecía, y el gerente, tras mirar la pantalla y luego mirarme a mí, me llevó aparte con una urgencia silenciosa. «Señor, tiene que ver esto», susurró, y el documento que me mostró hizo que la sangre se me helara porque nada era lo que yo pensé. Su traición era más profunda, su plan más audaz y sus secretos mucho más peligrosos de lo que jamás imaginé, y lo que habían hecho a mis espaldas no era solo egoísta, era imperdonable, y abrió una puerta hacia una verdad que nunca esperé encontrar. Pensaban que ya me lo habían arrebatado todo, pero no tenían idea de lo que aún me quedaba ni de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurarme de que esta vez fuera yo quien lo terminara todo. Mi nombre es Raymond Doyle. Tengo 67 años y soy un ingeniero civil jubilado que pasó 4 décadas diseñando puentes en Nueva Inglaterra, estructuras de acero y hormigón pensadas para durar, para llevar a las familias a salvo sobre ríos y valles mucho después de que yo desapareciera, y jamás imaginé que los cimientos de mi propia vida se derrumbarían tan rápido ni que las personas en quienes más confiaba serían quienes los quebrarían. La mañana en que todo comenzó era fría incluso para Vermont a finales de noviembre. Con escarcha aferrada a las ventanas de la casa que compartí con mi esposa, Eleanor, durante 41 años. Ella falleció hace 2 años. Vencida por un cáncer que avanzó más rápido de lo que ninguno esperaba, y algunos días todavía siento que solo salió al jardín y volverá en cualquier momento. Mantengo sus lirios blancos junto a la ventana de la cocina, los que plantó la primavera antes de enfermar, y cada mañana los riego y hablo con su fotografía sobre la repisa, le cuento el clima, lo que planeo cocinar, los cardenales que visitan el comedero que colgó del viejo roble. Quizá a cualquiera le parecería una tontería, pero esas conversaciones silenciosas la mantienen cerca y me recuerdan que el amor no termina solo porque alguien se va. Aquella mañana estaba sentado en la mesa de la cocina con el portátil abierto y una taza de café negro enfriándose a mi lado. Iba a pagar la factura de la luz y revisar mi cuenta de ahorros, una rutina que había hecho cientos de veces. Mis finanzas eran modestas pero suficientes. La pensión de mi carrera, la seguridad social y los $47,000 que había ahorrado para emergencias y para dejar algo a Daniel, mi único hijo. Escribí mi contraseña y esperé a que cargara la pantalla, pero el sonido de un coche entrando en el camino me interrumpió porque no esperaba a nadie. Vi el sedán plateado de Daniel y por un segundo se me iluminó el corazón. Él no venía mucho. Quizá 3 o 4 veces al año desde el funeral de Eleanor. Vivía a 2 horas al sur con su esposa Sabrina y su hija Emily, y aunque entendía que la vida era ocupada y que las familias jóvenes tienen sus propias obligaciones, lo extrañaba. Extrañaba al niño que me ayudaba en el garaje pasándome llaves y preguntando cómo funcionaba todo. Abrí la puerta antes de que llegaran al porche y Daniel se veía distinto, con los hombros tensos y la mirada esquiva. Murmuró un saludo y entró rápido como si alguien lo siguiera. Detrás llegó Sabrina y el aire pareció cambiar en cuanto cruzó el umbral. Caminó como si la casa le perteneciera, sus tacones golpeando la madera que Eleanor había restaurado 20 años atrás. No sonrió ni preguntó cómo estaba. Solo miró el salón con una expresión que solo puedo describir como de evaluación, como si inspeccionara una propiedad. «Tenemos que hablar», anunció sentándose en el sillón favorito de Eleanor sin ser invitada, mientras Daniel permanecía de pie jugueteando con la cremallera del abrigo. «¿Qué sucede?», pregunté. «Está todo bien, Emily está bien, Emily está bien», dijo Daniel enseguida, «solo que estamos en una situación, papá». Una situación financiera, y Sabrina intervino antes de que pudiera continuar explicando que enfrentaban una crisis, que el negocio de Daniel había tenido problemas y que necesitaban ayuda, porque la familia ayuda a la familia, ¿verdad? Su voz era suave pero con algo por debajo, algo frío y expectante, como si mi acuerdo ya estuviera asumido. Me sentí inquieto sin saber aún por qué. Pregunté de qué tipo de ayuda hablaban y Sabrina respondió que hablarían de detalles luego, pero que primero debía revisar mis cuentas para asegurarme de que en mi lado todo estuviera en orden, y algo en su tono me tensó el estómago mientras volvía a la mesa y actualizaba la página del banco. Los números cargaron y pensé que debía de ser un fallo, un error técnico. Parpadeé y miré otra vez.
El saldo marcaba $312 y $47. $47.000 desaparecidos. Revisé el historial con las manos temblorosas, transferencia tras transferencia, desde unos cientos hasta varios miles, realizadas en los últimos 6 meses, cuentas desconocidas, autorizaciones que yo nunca di. Daniel, dije, con la voz tambaleante, ¿qué es esto? ¿Qué pasó con mi dinero? Mi hijo no podía mirarme, era una emergencia. Papá, la íbamos a devolver, solo necesitábamos. ¿Necesitaban qué? Les dije. Tomaron todo sin pedir permiso, sin decir nada. Y Sabrina ni siquiera pestañeó. Me observaba con ojos calculadores y sin rastro de culpa, como si incluso le divirtiera mi conmoción. Deberías empezar a pensar en tu futuro, Raymond, dijo con una sonrisa fina y fría, no te estás volviendo más joven. El silencio tras sus palabras se quedó suspendido como humo, yo de pie frente a la mujer con la que mi hijo se había casado, comprendiendo algo que me había negado durante años. No era una emergencia familiar ni una desesperación. Era cálculo puro y helado detrás de una sonrisa vacía. Déjame explicarte algo, continuó Sabrina acomodándose en el sillón de Llaner como si siempre hubiera pertenecido allí. Tienes 67 años, vives solo en una casa demasiado grande, no viajas, no tienes hobbies caros. ¿Para qué necesitas $47.000? Mientras tanto Daniel y yo criamos a una niña, tenemos hipoteca y responsabilidades reales. Miré a mi hijo esperando que dijera algo en mi defensa, pero mantuvo la vista en el suelo como alguien que ya había ensayado su silencio y decidido que callar era más seguro que hablar. Daniel, dije en voz baja, mírame, pero no lo hizo. Sabrina llenó el vacío de su silencio explicando que no eran los villanos, que solo intentaban sobrevivir, y preguntando qué pasaría cuando yo ya no pudiera cuidarme, porque la casa necesitaba mantenimiento y los inviernos eran duros y yo no era lo bastante joven para palear nieve o subir escaleras. Y luego sugirió que vendiera la casa y me mudara a un lugar de vida asistida donde lo tendrían todo cubierto, afirmando que sería mejor para todos. Mejor para todos, aquellas palabras resonaron como pequeños cuchillos. No hablaba desde la preocupación sino despejando el tablero, eliminando obstáculos, porque a sus ojos yo no era un padre ni un hombre que había construido una vida en esa casa, que había criado a un hijo allí, que había sostenido la mano moribunda de su esposa en la habitación de arriba. Era una molestia, un estorbo entre ella y lo que realmente quería. Esta es mi casa, dije con más firmeza de la que esperaba, Llaner y yo. Construimos esta vida juntos y no me voy. La expresión de Sabrina titubeó un segundo antes de recuperar su calma ensayada y levantarse diciendo que lo pensara, que estarían en contacto, y mirando a Daniel añadió que ya habían dicho lo que tenían que decir. Mi hijo levantó la mirada un instante y creí ver algo, vergüenza tal vez o el fantasma de una disculpa. Pero luego siguió a su esposa sin decir palabra, y la puerta se cerró detrás de ellos dejando la casa más fría que el aire de noviembre. Me dejé caer en una silla de la cocina intentando ordenar la tormenta dentro de mí, y entonces surgió un recuerdo. Hacía 5 o 6 veranos, cuando Llaner aún estaba sana, Maggie Collins, su mejor amiga, había venido a tomar té y las encontré hablando en voz baja hasta que notaron mi presencia. Solo cosas de chicas, dijo mi esposa con una sonrisa que no me convenció. Y más tarde, cuando le pregunté, confesó que le preocupaba Sabrina porque había algo en ella, una manera de mirar las cosas y a las personas como si siempre estuviera midiendo lo que podía sacar. Yo lo descarté diciendo que era sobreprotectora y que Daniel era un adulto capaz de elegir, y aunque ella asintió, sus ojos tenían una tristeza que no entendí hasta ahora. Incapaz de quedarme sentado salí en busca de respuestas reales, no las excusas ensayadas que me habían dado. Así que tomé el abrigo y las llaves y conduje hasta el banco donde Eleanor y yo abrimos nuestras cuentas hacía 30 años. Las carreteras estaban tranquilas y los árboles desnudos contra el cielo gris, y al salir de la entrada miré por el retrovisor. Sabrina estaba en la ventana con el teléfono pegado al oído hablando con urgencia, y no miraba la carretera, me miraba a mí. El banco estaba casi vacío, unas pocas personas y el zumbido de las luces fluorescentes. Me acerqué al mostrador listo para exigir explicaciones por las transferencias no autorizadas, pero antes de hablar un hombre con traje oscuro salió de una oficina lateral, quizá 10 años más joven que yo, con gesto serio, como si me esperara. Señor Doyle, dijo en voz baja mirando alrededor, soy Gerald Bittman, el gerente, y me tomó del brazo para llevarme a una oficina privada. Me condujo por un pasillo estrecho hasta un despacho pequeño, cerró la puerta y me indicó que me sentara.
Él no se puso tras el escritorio, sino que acercó una silla a la mía y dijo que necesitaba que me mantuviera calmado antes de mostrarme una carpeta. Dentro había páginas impresas con movimientos resaltados. Reconocí mi número de cuenta y las transferencias de los últimos 6 meses, a veces 2 o 3 por semana, desde 300 hasta $5.000, todas hacia cuentas desconocidas. Estas son las transferencias no autorizadas, dijo. $47.000 movidos en cantidades pequeñas para evitar alertas. Hecho por alguien que sabía cómo pasar desapercibido. Mencioné a Sabrina, que ella y Daniel habían venido esa mañana diciendo que enfrentaban una emergencia. Cuando ya tenían el dinero desde hacía meses, Gerald asintió explicando que las cuentas destino estaban a nombre de Sabrina Clark Doyle y que las habían rastreado en 24 horas. Pero añadió que eso no era todo y colocó delante de mí una solicitud de préstamo con mi nombre y mi número de la Seguridad Social, con una firma casi igual a la mía pero no del todo. $30.000 en un préstamo aprobado 3 meses atrás usando mi casa como aval y enviado a las mismas cuentas. Si no actuaba rápido, podía perder no solo mis ahorros sino mi hogar. Sentí que la habitación giraba y me sujeté del sillón. $47.000 eran devastadores pero asumibles. Perder la casa que construimos era impensable. Pregunté por qué me decía todo eso y no lo reportaba directamente. Y Gerald explicó que ya lo había enviado al Departamento de Cumplimiento y que investigaban en silencio antes de escalarlo a autoridades federales porque eso era fraude electrónico, robo de identidad y falsificación, crímenes graves. Entonces lo miré intentando entender lo que no decía, porque afirmó que él llevaba tiempo vigilando mi cuenta. Dijo que conocía a mi familia mejor de lo que yo creía y que confiara en él, aunque no podía explicarlo todavía, pero aseguró estar de mi lado desde hacía mucho. Cuando le pregunté qué debía hacer, sacó una tarjeta y me la entregó diciendo que necesitaba protección legal y un abogado experto en crímenes financieros, recomendándome a Elliot Ramsay, el mejor del estado para casos así, advirtiéndome que no enfrentara a Sabrina directamente porque personas como ella se volvían peligrosas al verse acorraladas. Guardé la tarjeta sintiéndola como un salvavidas y le di las gracias sin entender aún por qué me ayudaba. Gerald estrechó mi mano y la mantuvo un instante, y luego dijo algo que me congeló la sangre. Su esposa querría que lo llamara. Como conocía a Eleanor, él no respondió y solo abrió la puerta insistiendo en que llamara a Ramsay ese mismo día antes de que Sabrina hiciera su siguiente movimiento. Conduje de regreso a casa con las palabras de Gerald resonando, preguntándome qué conexión existía entre él y mi esposa, y al llegar la casa se veía más oscura, más vacía, como si también entendiera que algo fundamental había cambiado. No entré de inmediato. Me quedé sentado viendo los lirios blancos por la ventana y supe que necesitaba hablar con Eleanor aunque no pudiera responderme. Necesitaba sentarme a su lado e intentar comprender un mundo que había dejado de tener sentido desde que Sabrina sonrió esa mañana. El cementerio estaba silencioso como siempre en noviembre, con hojas muertas y árboles desnudos como centinelas contra el cielo gris. Seguí el camino hacia la tumba de Eleanor, mis botas crujiendo en el pasto helado, pero al acercarme vi que no estaba solo. Una mujer estaba arrodillada colocando rosas blancas en el jarrón metálico. Llevaba un abrigo verde oscuro y una bufanda de lana, y al oír mis pasos se volvió. Era Maggie Collins, la amiga más antigua de Eleanor, juntas desde la universidad, damas de honor en sus bodas, madres paralelas en vidas llenas de festivos compartidos y llamadas interminables. Tras la muerte de mi esposa estuvo en el funeral. Me llevó comida aquellas primeras semanas y me llamó durante meses hasta que el duelo nos empujó a cada uno a su silencio, y no la había visto en casi un año. Se incorporó, limpiándose las rodillas y al verme cambió su expresión de sorpresa a preocupación. Raymond, dijo en voz suave, ¿qué ha pasado? Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron. Todo, el dinero robado, el préstamo falsificado. Las advertencias crípticas de Gerald y la sonrisa fría de Sabrina pesaban sobre mi pecho como un peso físico. Maggie dio un paso hacia mí y me tomó del brazo con un agarre firme y estable. Ven conmigo, dijo, mi casa está a 10 minutos de aquí, haré café y me lo contarás todo. Su cocina estaba cálida y olía a canela. Un contraste brutal con el vacío helado que había dejado atrás. Maggie puso una taza humeante frente a mí y se sentó al otro lado de la mesa, esperando, así que hablé, le conté la visita de Daniel y Sabrina, los ahorros desaparecidos, el préstamo falso usando mi casa como garantía, le hablé de Gerald Whitman y de su extraña familiaridad con mi familia, de la tarjeta de visita en mi bolsillo y de la advertencia de que necesitaba protección legal antes de que Sabrina diera su siguiente paso.
Cuando terminé, el café se había enfriado y mi voz estaba rota. Maggie guardó silencio un buen rato, luego alargó la mano y cubrió la mía con la suya. Raymond, dijo, hay algo que debo decirte, algo que Eleanor me pidió que mantuviera en secreto hasta que llegara el momento en que tú necesitaras saberlo. La miré sin entender. Hace 3 años, antes de enfermar, Eleanor vino a verme. No estaba preocupada por su salud, todavía no, sino por Sabrina. Llevaba años observándola, notando cosas que no cuadraban. La forma en que miraba tu casa, tus ahorros, todo lo que tú y Eleanor habíais construido, la manera en que controlaba a Daniel, lo aislaba de sus viejos amigos y tomaba decisiones por él sin preguntarle. Maggie hizo una pausa, con los ojos brillantes. Eleanor me dijo, si algo le pasa a Raymond cuando yo ya no esté, ayúdalo. Sabrina no es quien pretende ser. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo. Eleanor lo había visto, lo había sabido mucho antes de que nada de esto ocurriera. He estado observando, continuó Maggie en voz baja, desde la distancia, pero no tenía pruebas, nada concreto hasta ahora. Apretó un poco más mi mano. Eleanor también me dijo que se había preparado para lo peor, que debías mirar en la caja fuerte, la del armario de tu dormitorio, que allí había algo que había dejado para ti. Raymond mencionó un nombre, Elliot Ramsay. Dijo que si las cosas se ponían feas, él era a quien debías llamar, el mismo nombre que me había dado Gerald, una coincidencia demasiado precisa para ser coincidencia. Maggie se levantó y fue a un pequeño escritorio en un rincón de la cocina. Abrió un cajón y sacó un sobre descolorido, amarillento por los bordes, con una caligrafía que reconocería en cualquier parte. La letra de Eleanor. Mi nombre estaba escrito en la parte delantera, con una única instrucción debajo que me cortó la respiración. Abrir solo cuando te sientas verdaderamente traicionado. Maggie colocó el sobre en mis manos. Me lo dio 2 meses antes de morir, dijo en voz baja. Me hizo prometer que lo guardaría hasta el momento adecuado, y creo que ese momento ha llegado. Me quedé mirando el sobre, la letra de Eleanor, las palabras que había escrito sabiendo que algún día podría necesitarlas. Mi esposa llevaba 2 años muerta, pero sentado en la cocina de Maggie con aquel mensaje final entre las manos, sentí su presencia más fuerte que en cualquier momento desde el día en que murió. Llamé a Elliot Ramsay esa misma tarde, con las manos aún temblando ligeramente mientras sostenía la tarjeta que Gerald me había dado. El sobre de Eleanor reposaba sin abrir sobre la mesa de mi cocina. Maggie me había dicho que lo leyera, pero algo me frenaba, quizá el miedo de aceptar por completo que mi esposa siempre supo lo que se venía, que se había preparado para una traición que yo había sido demasiado ciego para ver. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz calmada y medida contestara. Le expliqué quién era, mencioné el nombre de Gerald Whitman y antes de que pudiera decir nada más, Elliot me interrumpió. Señor Doyle, dijo, estaba esperando su llamada. ¿Puede venir mañana a mi despacho a las 9? Traiga todo lo que tenga. Su oficina estaba en Burlington, en la 3ª planta de un edificio de ladrillo con vistas a Church Street. La sala de espera era modesta pero profesional, con diplomas enmarcados en las paredes y unas cuantas butacas de cuero alrededor de una mesita baja cubierta de revistas jurídicas. La recepcionista me ofreció café, pero lo rechacé. Tenía el estómago demasiado encogido. A los pocos minutos, Elliot salió de su despacho y me estrechó la mano con firmeza. Tendría unos 55 años, con mechones plateados en el pelo y unos ojos agudos que parecían captarlo todo de una sola mirada. Me condujo a una sala con estanterías llenas de libros y me indicó que me sentara frente a su escritorio. Yo había llevado los extractos de movimientos que Gerald había impreso, la solicitud de préstamo falsificada y la tarjeta de Gerald con una nota manuscrita en el reverso. Extendí todo sobre la mesa y observé cómo Elliot revisaba cada documento con atención, su expresión volviéndose más grave con cada página. Cuando terminó, se recostó en la silla y entrelazó las manos. Esto es fraude financiero organizado, dijo sin rodeos. No son gastos descuidados ni un malentendido familiar. Alguien planificó esto con método, lo ejecutó durante meses y lo diseñó específicamente para evitar ser detectado. Las cantidades pequeñas, el ritmo de las transferencias, la firma falsificada en el préstamo, esto es obra de alguien que ya lo ha hecho antes. Sus palabras confirmaron lo que temía pero no quería creer. Sabrina, dije, mi nuera. Casi con toda seguridad, asintió Elliot. Pero, señor Doyle, tengo que decirle algo que quizá le sorprenda. Esta no es la primera vez que oigo el nombre de su familia. Hizo una pausa, observando mi reacción. Su esposa, Eleanor, vino a verme hace unos 4 años.
Estaba preocupada por proteger el patrimonio de la familia, la casa, sus ahorros, su pensión. No me dio muchos detalles entonces, solo dijo que quería asegurarse de que todo estuviera a salvo por si algo le ocurría. Lo miré atónito. Ellaner nunca me habló de esa visita a un abogado. Ella me pidió que lo mantuviera confidencial, explicó. La ayudé a crear un fideicomiso revocable que colocó sus activos principales bajo protección. La casa, en concreto, está titulada de una forma que hace muy difícil que nadie pueda usarla como garantía sin su consentimiento expreso y notarizado. Señaló la solicitud de préstamo falsificada. Quien imitó su firma no sabía nada del fideicomiso. Es posible que ese préstamo ni siquiera sea ejecutable. Lo que significa que su casa está más segura de lo que Sabrina cree. Una pequeña oleada de alivio me recorrió, pronto ahogada por una marea más grande de ira y desconcierto. Eleanor me había protegido incluso más allá de la tumba. ¿Pero por qué no me lo había contado? ¿Por qué cargó sola con ese peso? ¿Qué hago ahora?, pregunté. Elliot se inclinó hacia adelante. Primero, no haga nada, no confronte a Sabrina, no le diga a Daniel lo que sabe, no dé ninguna señal de que es consciente del fraude. Personas como su nuera, depredadores, se exceden cuando creen que están ganando. Ella cree que usted es un anciano confundido que no entiende qué le pasó a su dinero. Deje que lo siga creyendo. Y luego observamos, documentamos, dejamos que cometa más errores. Tomó de nuevo los movimientos bancarios. Cuénteme de la familia de Sabrina. ¿Tiene a alguien cercano, hermanos, padres, alguien que pueda estar implicado? Pensé unos segundos. ¿Tiene un hermano, Kyle? Solo lo he visto un par de veces en fiestas. Siempre me pareció, busqué la palabra, turbio. Hablaba mucho de negocios que nunca parecían llegar a ningún sitio, y Sabrina siempre estaba susurrando con él en las esquinas, lejos de los demás. Elliot anotó algo en su blog. Kyle Clark. Sí. ¿Cómo sabe su apellido?, pregunté. Porque ya lo he visto, respondió, girando el blog hacia mí y señalando una lista de números de cuenta a los que había ido mi dinero. 2 de esas cuentas están a nombre de un tal Kyle Clark. Las transferencias no van solo hacia Sabrina, fluyen a través de una red. Esto tiene la marca de un esquema ya rodado. Señor Doyle, su nuera no se inventó esto de la noche a la mañana, lleva tiempo haciéndolo. Quizá con otras víctimas que aún no conocemos. La realidad se asentó sobre mí como una niebla helada. Sabrina no solo me había robado a mí, formaba parte de algo más grande, algo organizado, y mi hijo era o bien cómplice o bien un prisionero atrapado en medio sin comprender en qué se había metido. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Elliot dejó el bolígrafo y me miró con una expresión casi depredadora en su concentración. Esta noche, dijo, ella cometerá otro error y estaremos observando. Elliot tenía razón. Sabrina cometió su siguiente error en menos de 48 horas, aunque al principio no lo supe ver. Empezó con algo pequeño, una inquietud que no sabía nombrar. Cada vez que salía de casa tenía la sensación de que me vigilaban. Cuando conducía al supermercado, un coche parecido al sedán de Daniel aparecía en mi retrovisor y luego giraba antes de que pudiera estar seguro. Cuando iba al buzón, veía un vehículo aparcado al final de la calle que no reconocía. Me repetía que eran paranoias, que el estrés me hacía ver amenazas donde no las había, pero Elliot me había enseñado a confiar en mis instintos, así que una fría mañana de jueves decidí comprobarlo. Lo encontré bajo el parachoques trasero de mi camioneta, dentro de una cajita magnética no más grande que una baraja. Un rastreador GPS. Alguien había estado siguiendo cada uno de mis movimientos y yo sabía exactamente quién. Fotografié el dispositivo sin tocarlo y llamé a Elliot de inmediato. Me indicó que lo dejara donde estaba por ahora, que permitirá que Sabrina creyera que su vigilancia era invisible. Deja que piense que tiene el control, dijo. Cuanto más segura se sienta, más descuidada será. Al día siguiente fui al banco para hablar con Gerald sobre la investigación en curso. Apenas había cruzado la puerta cuando oí su voz detrás de mí, aguda y exigente. Sabrina entró en el vestíbulo como si fuera suyo, con los tacones resonando en el mármol y la expresión fija en esa máscara helada que yo ya conocía como su verdadero rostro. Pasó de largo junto a mí sin reconocerme y se acercó al mostrador principal exigiendo hablar con el gerente sobre las cuentas familiares. Gerald salió de su despacho con gesto calmado y profesional. Lo siento, señora Doyle, dijo lo bastante alto como para que yo oyera. La información de las cuentas solo se facilita al titular o a personas con autorización documentada, y no tengo ninguna autorización suya en nuestros archivos. La compostura de Sabrina se resquebrajó un segundo. Esto es ridículo.
Mi suegro es mayor, necesita ayuda de la familia para manejar sus finanzas, solo intento ayudarlo. Entonces le sugiero que le pida al señor Doyle que la añada como usuaria autorizada, respondió Gerald con suavidad. Hasta entonces no puedo asistirla. Ella se volvió y me vio junto a la entrada. Nuestras miradas se cruzaron y algo pasó por su cara. Sorpresa, luego cálculo, y por fin esa sonrisa fría tan familiar. Raymond, dijo con dulzura, no sabía que estarías aquí. Solo intentaba aclarar una confusión con las cuentas. Ya sabes lo complicados que pueden ser los bancos a tu edad. No respondí, solo la miré y dejé que el silencio se alargara entre nosotros hasta que por fin apartó la vista. Se marchó sin decir nada más, pero la vi echar un vistazo a través de las puertas de cristal, el teléfono ya pegado a la oreja. Esa tarde, Daniel llamó y me pidió que quedáramos a tomar un café. Su voz sonaba distinta, cansada, insegura, nada que ver con él. Hijo confiado que recordaba de años atrás. Nos vimos en una cafetería del pueblo y, cuando la camarera trajo la cuenta, Daniel llevó la mano a la cartera y se quedó quieto, con la cara enrojecida. Papá, yo, no pudo terminar. Miraba la cartera vacía con las manos temblando. Deja, yo invito, dije en voz baja mientras dejaba un billete de 20 sobre la mesa. Lo siento, susurró casi inaudible. Sabrina lleva todo el dinero, me da $50 a la semana para gastos. Dice que eso es normal en un matrimonio, que las esposas manejan las finanzas. Alzó la mirada y vi algo en sus ojos que antes no había visto. Vergüenza, miedo, confusión. Ni siquiera tengo acceso a nuestras cuentas, no sé cuánto tenemos ni a dónde va. Cuando pregunto dice que estoy siendo controlador. Me eché hacia atrás estudiando a mi hijo como si lo viera por primera vez. Aquello no era el comportamiento de un cómplice, era otra cosa. Daniel no era el socio de Sabrina en el delito, era su prisionero, atrapado en un matrimonio que le había ido arrancando la autonomía hasta el punto de no poder pagar un café sin permiso. La ira que sentía hacia él empezó a transformarse en algo más complejo. Lástima, dolor y un horror creciente al ver en que se había convertido la vida de mi hijo. Daniel, dije con cuidado, ¿desde cuándo es así? Se encogió de hombros impotente. No lo sé. Pasó poco a poco. Primero se encargó de las facturas porque yo estaba muy ocupado con el trabajo. Luego empezó a darme una paga porque teníamos que controlar mejor el presupuesto. Ahora tengo que pedir permiso para comprar el almuerzo. Su voz se quebró. Papá, ya no sé qué es normal. Esa noche llevé el rastreador GPS al despacho de Elliot. Él lo documentó con meticulosidad, fotografiando cada ángulo, anotando la marca y el modelo y guardándolo en una bolsa de pruebas. Junto con las imágenes del banco donde Sabrina exigía acceso a mis cuentas, ya teníamos prueba documental de acoso. Vigilancia y hostigamiento, un patrón que cualquier juez reconocería. Elliot dejó la bolsa de pruebas sobre la mesa y se recostó en la silla con una sonrisa sombría extendiéndose por su rostro. Ella misma nos acaba de entregar media demanda, dijo. Gente como ella no puede evitarlo. Esa noche, al volver a casa, me quedé mucho rato de pie ante el armario del dormitorio. Detrás de los abrigos de invierno y las cajas de fotos viejas estaba la caja fuerte que Janer y yo habíamos instalado hacía 20 años, una caja de acero ignífuga anclada al suelo donde guardábamos documentos importantes, las joyas de su madre y las pocas cosas que considerábamos irreemplazables. No la había abierto desde el funeral, cuando saqué su testamento y la escritura de la casa. La combinación eran los números de su cumpleaños, imposibles de olvidar mientras siguiera vivo. El sobre que Maggie me había dado estaba sobre la cómoda, aún cerrado, pero las palabras de Janer resonaban en mi cabeza. La instrucción de revisar la caja fuerte. Me arrodillé en el suelo, con las rodillas protestando sobre la madera, y marqué la combinación con los dedos temblorosos. La cerradura hizo clic y abrí la puerta pesada. Dentro, entre los documentos conocidos y los estuches de terciopelo, había algo que nunca había visto. Un sobre rojo, abultado, con la caligrafía elegante y cuidadosa de Janer en el frente. Para Raymond, cuando necesites fuerza. El corazón se me encogió en el pecho. Ella había colocado aquello allí sin decirme nada, escondido entre nuestras posesiones más preciadas, esperando un día que rezó para que nunca llegara. Llevé el sobre hasta la cama y me senté, mirando mi nombre escrito por su mano. Por un momento no fui capaz de abrirlo. Aquello era Eleanor extendiendo la mano a través del abismo entre la vida y la muerte, hablándome desde un lugar al que yo no podía seguirla. Lo que hubiera dentro cambiaría todo lo que creía saber sobre mi esposa, mi hijo, mi familia. Pero ya había llegado demasiado lejos para echarme atrás. Pasé el dedo bajo la solapa y abrí el sobre. Dentro había dos cosas.
La primera, una carta de varias páginas escrita en el papel crema que Janet reservaba para la correspondencia importante. La segunda, una carpeta manila gruesa de documentos. Dejé la carpeta a un lado y desplegué la carta. Y al leer las primeras líneas empezaron a caer lágrimas que no sabía que estaba conteniendo. Mi queridísimo Raymond, comenzaba, si estás leyendo esto. Entonces lo que temía por fin ha ocurrido y siento tanto no estar ahí para afrontarlo contigo. Llevo los últimos 5 años observando, preocupándome y preparándome para un día que esperaba que nunca llegara. Pero te conozco, amor mío, conozco tu bondad, tu fe en las personas, tu capacidad infinita de perdonar. Esas son las cosas de las que me enamoré hace 40 años, y también son las que te hacen vulnerable ante alguien que ve la generosidad como debilidad. Siempre me preocupó Sabrina. Desde la primera vez que Daniel la trajo a casa algo me pareció mal. Miraba nuestra casa, nuestros ahorros, todo lo que construimos, con unos ojos que medían y calculaban. No veía una familia, veía una oportunidad. Intenté convencerme de que era injusta, de que solo era una madre protectora que jamás vería a ninguna mujer lo bastante buena para su hijo. Pero la sensación no se fue, solo se hizo más fuerte. Con los años fui documentando lo que veía, pequeñas cosas al principio, la forma en que controlaba la agenda de Daniel, lo aislaba de amigos antiguos, tomaba decisiones sin consultarle, luego cosas mayores, preguntas sobre nuestras finanzas que sonaban más a reconocimiento del terreno que a curiosidad, comentarios sobre lo derrochador que era que 2 personas vivieran en una casa tan grande. Guardé notas, fechas, incidentes concretos. No quería envenenar tu esperanza ni dañar tu relación con Daniel, pero tampoco podía ignorar lo que estaba viendo, así que me preparé, me reuní con un abogado llamado Elliot Ramsay y establecí un fideicomiso revocable que protege nuestra casa. No puede venderse, ni hipotecarse ni transferirse sin tu consentimiento expreso y notarizado. También hablé con mi primo Gerald en el banco. Sí, Raymond, Gerald Bittman es mi primo, aunque le pedí que mantuviera en privado nuestro parentesco. Me prometió vigilar tus cuentas y avisarte si veía algo sospechoso. No estoy orgullosa de haberte ocultado estas cosas. Cada día quise contártelo y compartir la carga que llevaba, pero sabía que defenderías a Daniel, que le darías a Sabrina el beneficio de la duda, que elegirías la esperanza antes que la sospecha. Así eres tú, y por eso te amo. Pero la bondad sin límites es una invitación a que te utilicen. Yo aprendí eso demasiado tarde con mi propia familia y me niego a que tú lo aprendas de la misma forma. Si estás leyendo esta carta, es que mis temores se han cumplido. Sabrina te ha hecho daño y ahora necesitas luchar. No te avergüences de esa lucha. No dejes que la culpa ni el amor por Daniel te impidan protegerte. Has trabajado toda tu vida para construir algo con sentido. Mereces conservarlo. En la carpeta está todo lo que necesitas. Los documentos del fideicomiso, mis notas sobre el comportamiento de Sabrina durante 5 años, la información de contacto de Elliot y Gerald. Ambos prometieron ayudarte si llegaba este día. Confía en ellos, Raymond, son buenos hombres y también me quisieron. Ojalá pudiera estar ahí contigo, ojalá pudiera tomar tu mano y decirte que todo saldrá bien, pero como no puedo, te dejo estas palabras. Eres más fuerte de lo que crees, más sabio de lo que imaginas y estás amado por mí siempre, incluso ahora, incluso desde donde esté mirándote. Lucha por ti, mi vida, lucha por nuestro hogar y, cuando todo termine, vive plenamente y con alegría. Porque eso es lo que más deseo para ti en este mundo. Eternamente tuya, Ellaner. Dejé la carta y rompí a llorar, no las lágrimas silenciosas de su funeral, rodeado de dolientes y rituales, sino sollozos profundos y desgarradores de un hombre que por fin entendía cuánto lo habían amado, cuánto lo habían protegido y lo poco solo que en realidad estaba. Ellaner lo había visto todo, se había preparado para todo y, incluso desde el más allá, seguía luchando por mí. Abrí la carpeta manila y encontré exactamente lo que había prometido. Los documentos del fideicomiso, notarizados y oficiales, una lista manuscrita de fechas y observaciones que abarcaba 5 años. Cada entrada una pequeña pieza del rompecabezas que era Sabrina, y una nota final escrita en una tarjeta aparte. Si necesitas ayuda, contacta con Elliot Ramsay y Gerald Bittman, ellos prometieron protegerte. De pronto encajaron las conexiones que yo llevaba días intentando entender. La extraña familiaridad de Gerald en el banco, su conocimiento de mi familia, su insistencia en que Eleanor querría que llamara a Elliot, no eran coincidencias, eran partes de una red de seguridad que mi esposa había tejido en secreto, una malla de protección que había construido sabiendo que quizá no viviría para activarla ella misma.
Fui al salón, donde la foto de Ellaner seguía en la repisa junto a sus lirios blancos. La mujer de la imagen me sonreía desde un instante de felicidad de nuestro 35º aniversario. Toqué el cristal, siguiendo con el dedo el contorno de su rostro. Nunca dejaste de protegerme, susurré, ni siquiera ahora. Los días que siguieron a la revelación de Eleanor se sintieron distintos. Recorría mis rutinas con un nuevo sentido de propósito, regando sus lirios cada mañana no solo como un ritual de duelo, sino como una promesa de que honraría lo que ella había construido. Llevé la carpeta al despacho de Elliot y lo vi estudiar las notas meticulosas de Ellaner. Sus observaciones cuidadosas a lo largo de 5 años, mirando a Sabrina con los ojos afilados de una madre que percibe el peligro mucho antes que nadie. Cuando terminó de leer, me miró con algo muy parecido a la admiración. Tu esposa era extraordinaria, dijo en voz baja, levantando apenas la vista. Construyó un caso contra Sabrina sin siquiera saber que lo estaba construyendo. Estas notas, combinadas con los registros financieros que nos dio Gerald, nos dan una base sólida, pero quiero ir más hondo. ¿Alguien como Sabrina no empieza con ingenieros jubilados de 67 años? Siempre hay un historial. Tenía razón, porque en el plazo de una semana su investigación empezó a dar frutos. Elliot me llamó a su despacho un gris martes por la tarde, de esos días en que Vermont parece existir fuera del tiempo. Tenía una carpeta nueva sobre la mesa, más fina que la de Ellaner, pero de algún modo más ominosa. Encontré algo, dijo cuando me senté. Sabrina Clark, antes de convertirse en Sabrina Doyle, fue investigada por fraude financiero hace 8 años. Un antiguo novio presentó una denuncia ante la policía alegando que ella le había robado más de $20,000 de sus cuentas durante su relación. Tarjetas de crédito abiertas a su nombre, cheques falsificados, ahorros vaciados. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasó con el caso?, pregunté. Nada, respondió Elliot con voz plana. El novio retiró la denuncia 3 semanas después de presentarla. Según el detective con el que hablé, el padre de Sabrina fue a verlo en persona. Los detalles son confusos, pero el resultado es claro. Hubo dinero de por medio, hubo amenazas y todo desapareció. Ningún cargo, ningún registro, nada más que un expediente enterrado que casi nadie se tomaría la molestia de buscar. Así que ese era su patrón. Ya lo había hecho antes con otra persona y se salió con la suya. Yo no era su primera víctima, solo el último, tal vez el más grande. La sensación me revolvió por dentro, una mezcla de náusea y una extraña forma de reivindicación. Náusea porque mi hijo se había casado con una depredadora, y reivindicación porque los instintos de Ellaner habían sido correctos desde el principio. Hay algo más, continuó Elliot. Sacando otro documento de la carpeta, investigué los antecedentes familiares de Sabrina. Su padre, Richard Clark, fue un empresario de éxito en Connecticut, inmuebles comerciales, algunos proyectos de construcción, por lo que se cuenta llegó a valer varios millones de dólares en su mejor momento. Hizo una pausa, dejando que el peso de la siguiente palabra cayera entre nosotros. Murió hace 4 años en la pobreza. Lo miré sin dar crédito. ¿Cómo es posible? Eso mismo pregunté yo, respondió. Según los registros públicos, Richard Clark pasó los últimos 2 años de su vida en un piso de alquiler, dependiendo de la seguridad social y de una pequeña pensión. Sus activos empresariales fueron liquidados, sus propiedades vendidas, sus cuentas de inversión vaciadas. Cuando murió, su patrimonio valía menos de $8,000. Elliot se echó hacia atrás con expresión sombría. Extraño, ¿verdad? Un hombre acomodado muere sin un centavo mientras sus hijos viven tranquilamente. Su hija conduce un coche de lujo, viste ropa cara, se va de vacaciones a lugares que la mayoría solo ve en revistas. La implicación quedó suspendida entre nosotros, no dicha pero evidente. Sabrina no solo había estafado a un novio, había hecho algo a su propio padre, había drenado su riqueza en vida y lo había dejado morir sin nada, y ahora estaba haciéndome lo mismo a mí. Apuntó a Daniel por mi culpa, dije despacio, notando cómo las piezas por fin encajaban. Vio la casa, los ahorros, la estabilidad, vio a un padre mayor con patrimonio y a un hijo fácil de controlar. Todo su matrimonio fue una estafa a largo plazo. Elliot asintió. Eso creo, dijo. Daniel nunca fue el premio era usted. Su casa, su pensión, sus ahorros, todo lo que usted y Ellaner tardaron una vida en construir. Sabrina lo vio todo como algo que podía tomar y fue lo bastante paciente como para esperar años a que llegara la oportunidad. Pensé en Daniel, en sus manos temblorosas en la cafetería, en su cartera vacía, en su confusión sobre lo que era normal en un matrimonio.
Él no se había casado con una mujer que lo amara, se había casado con una mujer que lo veía como una herramienta, un medio para un fin, y cuando se dio cuenta ya estaba demasiado atrapado, demasiado controlado, demasiado roto para escapar. ¿Qué hacemos con esta información?, pregunté. Elliot cerró la carpeta y me miró con una intensidad que me obligó a prestar atención. Buscamos a alguien dispuesto a hablar, dijo. El exnovio que presentó la denuncia es un callejón sin salida. Está demasiado asustado o demasiado comprado para cooperar, pero el padre de Sabrina es otra historia. Está muerto, pero no estaba solo. Tenía una esposa, la madre de Sabrina, Martha Clark, dije, recordando el nombre por lo poco que Daniel me había contado de la familia de Sabrina. Sabrina casi nunca la mencionaba. Decía que habían roto relaciones hacía años. Me pregunto por qué, replicó Elliot con ironía. Una madre que vio morir a su marido en la pobreza. Mientras sus hijos prosperaban podría tener algunas cosas que decir sobre su hija. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el cielo gris. Voy a encontrarla, señor Doyle. Si alguien conoce el alcance real de lo que Sabrina es capaz de hacer, es la mujer que la crió. Se volvió hacia mí con la expresión más dura que le había visto. Alguien fue destruido por Sabrina antes que usted, dijo en voz baja, y esa persona quizá quiera hablar. Daniel me llamó 3 días después, con la voz apenas por encima de un susurro. Papá, necesito verte, no en la cafetería, en un sitio privado. ¿Puedo ir a casa? Había en su tono algo que no le había oído antes, no solo el cansancio al que ya me había acostumbrado, sino miedo real. Le dije que viniera de inmediato. Llegó en menos de 1 hora, aparcando el coche detrás del garaje donde no se veía desde la carretera, cuando entró por la puerta trasera. Parecía un hombre que llevaba días sin dormir, ojos enrojecidos, ropa arrugada y la mirada constantemente a su espalda, como si esperara que alguien surgiera de las sombras. Traía un portátil bajo el brazo y le temblaban las manos cuando lo dejó sobre la mesa de la cocina. Encontré algo, dijo sin mirarme, en el ordenador que Sabrina y yo compartimos. Se olvidó de cerrar sesión en su correo y se le quebró la voz. Sé que no debería haber mirado, pero después de lo que me contaste del banco, del dinero, no pude parar de darle vueltas. Necesitaba saber la verdad. Abrió el portátil y lo giró hacia mí. En la pantalla había un correo de hace 6 años enviado desde la cuenta personal de Sabrina a una dirección que no reconocí. La línea de asunto estaba en blanco, pero el mensaje era corto, brutal e inconfundible. Mamá, decía, he tomado una decisión. Si me caso con Daniel, la casa de su padre es la clave. Solo la propiedad vale $500,000 y el viejo no durará para siempre. Cuando él falte, todo pasará a Daniel, lo que significa que pasará a mí. Esta es nuestra salida. Confía en mí. Leí esas palabras 2, 3 veces, esperando que significaran otra cosa, pero no cambiaron. Mi nuera le había escrito a su madre años antes de que Janer muriera, trazando un plan para casarse con mi hijo no por amor ni por compañerismo, sino por herencia. Daniel nunca fue su marido, fue su inversión, y yo era únicamente un obstáculo con fecha de caducidad. Lo siento, papá. La voz de Daniel se quebró. Yo no lo sabía, te juro que no lo sabía. Miré a mi hijo, de verdad lo miré, y vino al hombre débil al que había culpado durante meses, sino algo mucho más trágico, una víctima manipulada hasta tal punto que ni siquiera reconocía la jaula que lo rodeaba. Sabrina lo había elegido con cuidado, lo había ido moldeando despacio, aislándolo de cualquiera que pudiera ayudarle a ver la verdad. Cuando el matrimonio se consolidó, Daniel ya no tenía amigos, ni independencia, ni vías de escape. ¿Cuándo encontraste esto?, pregunté en voz baja. Hace 2 noches, dijo, la enfrenté. Soltó una risa amarga, sin rastro de humor. Eso fue un error. ¿Qué pasó?, pregunté. Daniel se puso pálido. No lo negó, ni siquiera intentó explicarlo. Solo me miró con una frialdad, como si yo fuera algo que se hubiera quitado del zapato, y entonces dijo: si le dices algo a tu padre, te destruyo. Tengo mensajes, fotos, cosas que no quieres que nadie vea. Inténtalo, Daniel, a ver qué pasa. Las palabras quedaron flotando entre nosotros, feas y amenazantes. Entendí entonces el alcance completo de lo que Sabrina había hecho. No solo había robado dinero ni falsificado firmas, había construido una prisión alrededor de mi hijo, ladrillo a ladrillo, usando la vergüenza y los secretos como argamasa. Daniel le tenía miedo no porque pudiera abandonarlo, sino porque ella había convertido su propia vida en un arma contra él. Daniel, dije con cuidado, ¿tu madre alguna vez te dijo algo sobre Sabrina antes de morir? Tardó en contestar, y cuando por fin habló, su voz sonaba hueca.
Una vez, aproximadamente un año antes de enfermar, mamá me apartó después de la cena de Acción de Gracias y me preguntó si era feliz, feliz de verdad. Le dije que claro que sí. Me miró con una expresión como si quisiera decir algo más pero no encontrara las palabras. Al final solo dijo: «Si alguna vez necesitas ayuda, ven conmigo, sea lo que sea, prométemelo». Yo se lo prometí, pero no entendí qué quería decir. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Creo que ahora sí lo entiendo. Eleanor lo había intentado, incluso con Daniel. Intentó plantar una semilla de conciencia, dejar una puerta abierta por si algún día él necesitaba escapar, pero él no estaba listo para escucharlo. Estaba demasiado atrapado en la red de Sabrina, demasiado convencido de que su matrimonio era normal, demasiado asustado de lo que significaría admitir la verdad. Tu madre vio lo que Sabrina era, dije con suavidad, intentó protegernos a los dos. Me dejó documentos, advertencias, personas en las que podía confiar. Sabía que este día podía llegar. Daniel me miró y, por primera vez desde que había llegado, vi algo distinto al miedo en sus ojos. Vi un destello de esperanza, frágil y desesperado, como una vela en mitad de una tormenta. «Papá», dijo, la voz rompiéndose en esa palabra. «Ella lo controla todo, incluso a mí». Las palabras se quedaron entre nosotros como una confesión pendiente de completarse. Daniel estaba sentado en mi mesa de la cocina, la misma en la que Eleanor y yo habíamos compartido miles de comidas y hablado de nuestros miedos, esperanzas y sueños, y yo veía a mi hijo luchar por reunir el valor necesario para contarme el resto. Sus manos temblaban alrededor de la taza de café que le había puesto delante y sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que lleva cargando con un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. «Cuéntamelo todo», le dije en voz baja, desde el principio, y lo hizo. Empezó poco a poco, explicó Daniel, como empiezan siempre estas cosas. Poco después de casarse, Sabrina propuso encargarse de las finanzas porque ella era mejor con los números. Daniel aceptó sin dudar, estaba ocupado con el trabajo y agradecido de tener una cosa menos de la que preocuparse. Ella abrió una cuenta conjunta donde se ingresaban las nóminas de ambos. Durante el primer año, todo pareció normal. Pero de forma gradual, casi imperceptible, los límites se fueron moviendo. Sabrina trasladó los ahorros a una cuenta solo a su nombre por seguridad. Empezó a darle efectivo cada semana en lugar de dejarle usar la tarjeta, explicando que necesitaban presupuestar mejor. $50 a la semana, decidió que esa sería su paga. Me dije que tenía sentido, contó Daniel con la voz rota. Ella decía que todas las esposas llevan las finanzas del hogar, que yo tenía suerte de tener a alguien que se preocupara lo suficiente como para mantenernos a raya. La creí porque quería creerla, porque la alternativa era admitir que mi matrimonio era otra cosa muy distinta. El control se expandió desde ahí. Sabrina revisaba su teléfono, miraba mensajes y llamadas a diario, seguía su ubicación con una aplicación que insistía en que era por seguridad, abrió tarjetas de crédito a su nombre sin decírselo y acumuló deudas que él desconocía. Cuando Daniel descubrió por fin los saldos, $25,000 en 3 tarjetas. Sabrina logró convencerlo de que, de algún modo, era culpa suya, que él lo había aceptado y simplemente lo había olvidado. Lo hizo sentir loco, hizo que dudara de su memoria, de su percepción de la realidad. «Debo $25,000 que nunca gasté», dijo Daniel, con las palabras saliéndole como cristales rotos. «No puedo comprarme el almuerzo sin pedir permiso. No puedo ir a ver a mi propio padre sin explicar a dónde voy y cuándo volveré. Ella lee mis correos, escucha mis llamadas, controla cada aspecto de mi vida». Me miró con unos ojos que por fin habían dejado de ocultarse. Yo pensaba que esto era normal. «Papá», ella me decía que así era el matrimonio y yo no tenía con qué compararlo. No me di cuenta de que era abuso hasta que la vi hacerte lo mismo a ti. La rabia que había cargado contra Daniel durante meses, la frustración por su silencio, por su aparente complicidad, por no defenderme, se deshizo en ese momento como escarcha al sol. Mi hijo no era débil ni un socio delictivo. Era un hombre al que habían ido rompiendo de forma sistemática, alguien cuya confianza, amor y necesidad desesperada de creer que su esposa era quien decía ser habían sido explotados al máximo. Sabrina había hecho con Daniel lo mismo que ahora hacía conmigo, solo que con años de ventaja para perfeccionar la técnica, erosionando su sentido de sí mismo hasta que no quedó nada salvo obediencia y miedo. Alargué la mano y puse la mía sobre la suya. «Esto no es culpa tuya», dije con firmeza, «nada de esto es culpa tuya». Daniel se quebró. Las lágrimas que llevaba tanto tiempo conteniendo por fin salieron, resbalando por sus mejillas mientras los hombros le temblaban con sollozos silenciosos.
Me pasé a la silla de al lado y abracé a mi hijo como hacía cuando era pequeño y las pesadillas lo despertaban en mitad de la noche y el único remedio era el abrazo de su padre. Permanecimos así mucho rato, dos hombres rotos por la misma mujer encontrando por fin el camino de vuelta el uno hacia el otro. Más tarde ese mismo día llevé a Daniel a conocer a Elliot. Mi hijo estaba aterrorizado, convencido de que cualquier acción contra Sabrina provocaría la destrucción que ella había prometido, pero Elliot escuchó su historia con la atención precisa de quien ya ha visto este patrón antes, y cuando Daniel terminó, el abogado se inclinó hacia adelante con algo muy parecido a la esperanza en los ojos. Su testimonio lo cambia todo, dijo. Usted no es solo testigo de lo que Sabrina le hizo a su padre, es víctima también. Abuso financiero, manipulación emocional, suplantación de identidad a través de esas tarjetas. Todo eso son delitos, Daniel, y el hecho de que esté dispuesto a declarar demuestra que no tiene nada que ganar y todo que perder diciendo la verdad. Eso lo hace creíble de un modo en que ni los peritos pagados ni las montañas de papeles pueden serlo. Daniel dudó. Me va a destruir si hago esto, dijo. Tiene cosas, material, maneras de dañarme. Ya lo ha hecho, respondió Elliot con suavidad. La pregunta es si quieres pasar el resto de tu vida bajo su control o si estás listo para recuperarla. El silencio se alargó lo suficiente como para que alcanzara a oír el viento golpeando las ventanas. Entonces Daniel se volvió hacia mí y en sus ojos vi al chico que había criado, al hijo que amaba, luchando por salir a la superficie tras años ahogándose. Me apretó la mano con fuerza, los dedos fríos pero el agarre firme. Dime qué tengo que hacer. Papá, dijo, haré lo que sea para arreglar esto. Los días que siguieron a la confesión de Daniel se llenaron de planificación cuidadosa y de una determinación silenciosa. Mi hijo se movía por la casa como un hombre que despierta poco a poco de una larga pesadilla, sin estar seguro de que es real y que fue fabricado por años de manipulación. Le di la habitación de invitados de Ellaner y le dije que se quedara el tiempo que hiciera falta. Sabrina llamaba a su teléfono constantemente, dejando mensajes de voz que oscilaban entre la dulzura preocupada y las amenazas apenas disimuladas. Daniel no escuchó ninguno, simplemente apagó el teléfono y lo guardó en un cajón, como si enterrara una parte de sí mismo que ya no quería seguir cargando. Elliot trabajó sin descanso, armando las pruebas que teníamos en un expediente que crecía día a día. Los registros de Geral, las notas meticulosas de Ellaner, el rastreador GPS, los documentos del préstamo falso, el testimonio de Daniel sobre las tarjetas abiertas a su nombre. Cada pieza añadía peso al retrato de Sabrina como una depredadora calculadora que había pasado años posicionándose para vaciar a mi familia de todo lo que habíamos construido. Pero Elliot quería más, quería demostrar un patrón que fuera más allá de mí, más allá de Daniel, dejar claro que Sabrina ya lo había hecho antes y lo volvería a hacer si nadie la detenía. Entonces, en una mañana de jueves que empezó como cualquier otra, Elliot me llamó con una noticia que lo cambió todo. Acabo de recibir una llamada, dijo, con un filo de emoción contenida en la voz, de parte de Martha Clark, la madre de Sabrina. Me senté pesadamente en la silla de la cocina. Pensé que estaban distanciadas. Dije, lo están, no se hablan desde hace 3 años. Pero Martha vio algo en las noticias sobre una investigación por fraude en Vermont. Al parecer, el informe de cumplimiento de Geral despertó el interés de la prensa local. Ella reconoció los nombres, unió las piezas y me localizó a través de la página web del bufete. Elliot hizo una pausa. Raymond quiere reunirse con nosotros. Dice que tiene información sobre su hija que necesitamos escuchar. 2 días después, Daniel y yo estábamos sentados en el despacho de Elliot cuando hicieron pasar a Martha Clark. Era una mujer de poco más de 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño impecable y unos ojos marcados por la tristeza permanente de quien ha perdido más de lo que jamás podrá recuperar. Se movía despacio, como si el peso de lo que iba a compartir hiciera difícil cada paso. Al ver a Daniel se detuvo. «Debes de ser tú», dijo en voz suave, «el marido. Lo siento tanto por lo que mi hija te hizo». Daniel no pudo hablar, solo asintió con la mandíbula tensa. Martha se sentó en la silla que Elliot le ofreció y entrelazó las manos sobre el regazo. Durante un largo momento no dijo nada, reuniendo fuerzas para la historia que había venido a contar. Cuando por fin habló, su voz era firme pero cargada de duelo. «Mi hija destruyó a mi marido», empezó. «Richard y yo estuvimos casados 38 años. Él construyó un negocio sólido, principalmente inmuebles comerciales, y teníamos una vida cómoda, no ricos según la mayoría, pero seguros.
Criamos a 2 hijos, Sabrina y su hermano Kyle, y yo creí que habíamos hecho un buen trabajo, que crecerían para ser buenas personas. Hizo una pausa, la compostura tambaleándose. Me equivoqué. Explicó lo que había pasado despacio, meticulosamente, como quien relata los detalles de un crimen que ha presenciado pero no ha podido impedir. Todo comenzó cuando Richard empezó a mostrar signos de demencia temprana, pequeños lapsos de memoria que los médicos dijeron que eran normales para su edad. Sabrina se ofreció a ayudar a gestionar sus asuntos y Richard, confiando en su hija, aceptó. Lo que siguió fue un desmantelamiento sistemático de todo lo que él había construido. Transfirió sus activos a cuentas que ella controlaba, dijo Marta. El negocio, las propiedades, las inversiones, todo fue pasando poco a poco durante 2 años. Kyle la ayudó, falsificaron su firma, aprovecharon su confusión, lo convencieron de firmar documentos que no entendía. Cuando por fin me di cuenta de lo que ocurría, ya no quedaba nada. Richard murió sin poseer más que la ropa de su armario y la vergüenza de saber que sus propios hijos lo habían traicionado. La sala quedó en silencio. Daniel miraba al suelo, pálido. Pensé en las notas de Ellaner, en sus observaciones cuidadosas, en su certeza de que había algo profundamente torcido en Sabrina. Mi esposa había visto a la depredadora bajo la superficie, había intentado avisarnos a todos. Las enfrenté, continuó Marta. Después del funeral de Richard les dije a Sabrina y a Kyle que sabía lo que habían hecho. Sabrina ni siquiera intentó negarlo, me miró y dijo, total, iba a morir. Igual, ¿por qué dejar que su dinero se pudriera en un banco cuando podíamos usarlo nosotros? Esa fue la última vez que hablé con ninguno de los dos, hace 3 años. Elliot se inclinó hacia adelante. Señora Clark, ¿tiene alguna documentación de lo que le hicieron a su marido? Marta abrió su bolso y sacó un sobre grueso. Correos electrónicos, dijo. Mensajes que Sabrina me envió durante los años antes y después de la muerte de Richard. Hablaba de sus planes, de sus estrategias, siempre con ese lenguaje frío que usa para todo. Los guardé porque sabía que algún día alguien necesitaría pruebas de lo que ella es. Dejó el sobre la mesa de Elliot. También tengo otra cosa, algo urgente. Sacó una hoja impresa. Sabrina y Kyle han reservado vuelos a Toronto, salen en 5 días, billetes solo de ida. La implicación me golpeó como un impacto físico. Planeaban huir, llevarse el dinero que hubieran conseguido y desaparecer al otro lado de la frontera antes de que alguien pudiera detenerlos. Todas las pruebas reunidas, toda la preparación cuidadosa no servirían de nada si escapaban. Elliot tomó la confirmación de la reserva y la estudió, endureciendo el gesto. Están liquidando lo que pueden y huyendo, dijo. Saben que las paredes se les cierran encima. Marta me miró con un dolor que reconocí muy bien. No pude salvar a mi marido, dijo en voz baja. Pero quizá pueda ayudar a salvarlo a usted. No deje que gane, señor Doyle, no deje que haga con su familia lo que hizo con la mía. Elliot se levantó y fue a la ventana, la mente claramente corriendo entre opciones y plazos. Cuando se volvió hacia nosotros, su expresión era sombría pero decidida. Están huyendo, dijo. Tenemos 5 días para detenerlos. Los 5 días siguientes fueron un torbellino de escritos legales de urgencia, llamadas frenéticas y noches en vela. Elliot trabajó con una ferocidad que nunca le había visto, reuniendo nuestras pruebas en una solicitud de medidas cautelares que presentaría ante un juez federal. Marta Clark se quedó en Vermont, aportando más documentos y respondiendo a preguntas sobre el historial de manipulación financiera de su hija. Daniel permaneció en mi casa, alternando entre momentos de determinación y oleadas de culpa que lo dejaban sentado en silencio a la mesa de la cocina, mirando la nada. Entendía su conflicto, porque pese a todo, Sabrina seguía siendo su esposa. La mujer con la que se había casado creyendo que lo amaba estaba a punto de ver su vida desmantelada, y una parte de él, la parte que llevaba años justificando su comportamiento, aún luchaba por aceptar la verdad. En la mañana del tercer día, Elliot presentó la solicitud de medidas cautelares de emergencia, un escrito exhaustivo que detallaba el patrón de fraude que iba desde el patrimonio robado de Richard Clark hasta el dinero extraído de mis cuentas. Incluía los registros bancarios de Gerald, las observaciones documentadas de Ellaner, la solicitud de préstamo falsificada, los correos de Marta, las confirmaciones de los vuelos y el testimonio de Daniel sobre su propio abuso financiero. Las pruebas dibujaban el retrato de 2 personas, Sabrina y Kyle, que habían pasado años destruyendo sistemáticamente a su propio padre y que ahora intentaban repetir el mismo esquema con una nueva víctima antes de huir del país. El juez revisó la petición en cuestión de horas y aquella misma tarde
Elliot me llamó con una noticia que me hizo apretar el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Está hecho, dijo, el juez ha concedido la orden. Todas las cuentas vinculadas a Sabrina y Kyle Clark han quedado congeladas hace media hora. Sus pasaportes han sido señalados. Si cualquiera de los dos intenta salir del país, los detendrán en el aeropuerto. Les hemos cortado la ruta de escape. Raymond, no van a ninguna parte. Transmití la noticia a Daniel, que la recibió con una mezcla de alivio y temor. Ambos sabíamos que acorralar a Sabrina la volvería desesperada, y la gente desesperada es impredecible. No tardamos en verlo. Esa noche mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones de Gerald. Sabrina había intentado acceder a mis cuentas 3 veces seguidas. Cada intento bloqueado por los protocolos de seguridad que Gerald había puesto en marcha semanas atrás. Cuando el acceso directo falló, llamó al banco exigiendo hablar con el director sobre las cuentas de su suegro. Gerald le informó con calma de que no tenía autorización ni posición legal alguna, y de que cualquier intento adicional sería comunicado a las autoridades. Colgó sin decir nada más, pero Sabrina no había terminado. A la mañana siguiente, Elliot me reenvió una serie de correos enviados a servicios de protección al adulto, a la policía local y a varias redacciones de noticias. Los mensajes, enviados desde una cuenta anónima, aseguraban que yo sufría una demencia grave y que estaba siendo explotado económicamente por abogados sin escrúpulos y familiares interesados. Los correos dibujaban la imagen de un anciano confundido manipulado para hacer falsas acusaciones contra su amorosa nuera. Pedían una investigación inmediata por abuso de mayores y exigían que mis supuestas pruebas se descartaran como desvaríos de una mente deteriorada. Elliot rastreó la dirección IP en menos de una hora. Los correos se habían enviado desde el ordenador de Sabrina usando un servicio proxy que, con los recursos técnicos adecuados, no era difícil de atravesar. Su intento de desacreditarme solo añadió otra pieza al caso en su contra, prueba de intimidación a testigos y obstrucción a la justicia. Está entrando en pánico, dijo Elliot cuando me llamó. Su dinero está congelado, su vía de escape bloqueada y su única jugada es atacar tu credibilidad. Pero lo está haciendo torpemente, dejando huellas digitales por todas partes. Cada movimiento que hace ahora solo la hunde más. En el 5.º día, la trampa se cerró por completo. Kyle Clark llegó al aeropuerto internacional de Burlington a las 6 de la mañana, con una sola maleta y un billete de ida a Montreal. Había cambiado su vuelo sin decírselo a Sabrina, adelantando la salida 2 días en lo que solo podía interpretarse como un intento de abandonarla y salvarse él. Pero, cuando se acercó al control de seguridad, 2 agentes federales lo estaban esperando. La detención fue silenciosa, eficiente y devastadora para la compostura de Kyle. Según el informe de los agentes, empezó a hablar antes de que terminaran de leerle sus derechos. Preguntó por acuerdos, por reducción de condena, por lo que podía ofrecer a cambio de indulgencia. Era, tal y como Elliot había predicho, exactamente el tipo de persona que sacrificaría a cualquiera, incluida su propia hermana, para protegerse. Sabrina se enteró del arresto de su hermano 3 horas después, cuando intentó llamarlo y encontró el teléfono desconectado. Condujo hasta el aeropuerto, exigió información y le informaron de que Kyle había sido puesto bajo custodia federal acusado de fraude electrónico, robo de identidad y conspiración. Se quedó de pie en la terminal, según testigos, completamente inmóvil durante varios minutos, como incapaz de procesar que su socio en todas las estafas, el hermano que la había ayudado a vaciar la riqueza de su padre, había huido sin ella y había sido atrapado. Yo estaba sentado aquella tarde en mi salón, viendo cómo el atardecer teñía los lirios de llaner de tonos oro y naranja, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Elliot apareció en la pantalla. Kyle está hablando, dijo, y pude oír la satisfacción en su voz. Lleva 6 horas interrogado y les está dando todo. Nombres, números de cuenta, cronología, toda la operación. Ha confirmado que Sabrina fue la mente maestra del fraude tanto contra ti como contra su padre. Ha explicado cómo falsificaron documentos, cómo movieron el dinero, cómo planearon la huida. Elliot hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras cayera. Raymond también ha confirmado que Sabrina lleva planeando esto desde antes de casarse con Daniel. Apuntó a tu familia deliberadamente, sabiendo exactamente lo que quería sacar. Cerré los ojos, sintiendo el impacto total de lo que me estaba diciendo, cada sospecha que Janer había albergado, cada señal de advertencia que yo había ignorado, cada duda que había acallado, todo estaba justificado. Mi nuera había entrado en nuestras vidas como una depredadora, y solo ahora, años después, se revelaba por completo el alcance de su traición.
¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, respondió Elliot, terminamos esto. Kyle está hablando, Raymond, y nos lo está dando todo. La vista de urgencia tuvo lugar en un tribunal federal en Burlington, una sala de madera que olía a papel viejo y cera para muebles. Llegué temprano con Elliot, con Daniel unos pasos detrás, caminando como quien va hacia su propia ejecución. El peso de lo que estaba a punto de suceder se nos notaba a todos. No era un juicio, eso vendría después, sino una audiencia probatoria para decidir si la orden contra Sabrina se convertía en permanente y si procedían los cargos formales. Para Sabrina, era su última oportunidad de convencer a un juez de que ella era la víctima y no la agresora. Llegó con una abogada que no conocía, una mujer de facciones marcadas y traje caro que irradiaba confianza mientras la guiaba hasta la mesa de la defensa. Sabrina se veía distinta a como la había visto nunca, más blanda, de algún modo. Su frialdad habitual había sido sustituida por una expresión de inocencia herida. Llevaba un vestido discreto, pocas joyas, y se secaba los ojos con un pañuelo como si estuviera conteniendo las lágrimas. Era una actuación, y me pregunté cuántas veces la habría ensayado. La audiencia comenzó con la abogada de Sabrina exponiendo su defensa. El argumento fue justo el que Elliot había previsto. Yo era un anciano, posiblemente con deterioro cognitivo, que había regalado voluntariamente dinero a su hijo y a su nuera durante un momento financiero difícil, y ahora, manipulado por abogados oportunistas y familiares distanciados, estaba haciendo acusaciones que no entendía del todo. Sabrina no era una delincuente, insistió la abogada, era una esposa y nuera devota injustamente atacada por personas con sus propias agendas. Mi clienta no ha hecho más que intentar ayudar a su suegro, declaró con voz cargada de simpatía fingida. Gestionaba las finanzas familiares porque el señor Doyle se lo pidió. Iba al banco en su nombre porque el proceso le resultaba confuso. Cada acción que tomó estuvo motivada por el amor y la preocupación por un hombre mayor que ahora, trágicamente, ha sido puesto en su contra por quienes quieren sacar provecho de su confusión. Me quedé inmóvil escuchando. Mentiras envueltas en el lenguaje de la compasión. A mi lado, Elliot permaneció tranquilo, haciendo anotaciones ocasionales. Me había advertido de que esto pasaría. Déjelos hablar, me dijo. Cuanto más aseguren, más fuerte golpeará la evidencia. Cuando llegó nuestro turno, Elliot presentó las pruebas, construyendo el caso pieza a pieza. Primero, Gerald Bittman, que testificó sobre las transferencias no autorizadas y la solicitud de préstamo falsificada. Luego, las imágenes de vigilancia, granuladas pero claras, mostrando a Sabrina en la ventanilla del banco firmando documentos mientras miraba nerviosa por encima del hombro. Gerald explicó cómo reconoció la falsificación al instante, cómo el Departamento de Cumplimiento del banco inició una investigación silenciosa, cómo cada indicio apuntaba a fraude sistemático y no a generosidad familiar. Después, el rastreador GPS se incorporó a prueba junto con la documentación del patrón de Sabrina de aparecer donde quiera que yo iba. Se leyeron en voz alta los correos de Martha Clark, incluyendo el mensaje de hacía 6 años en el que Sabrina describía mi casa como la clave y mi muerte como una oportunidad. El rostro del juez se volvió cada vez más severo a medida que se apilaban las pruebas. Luego trajeron a Kyle a declarar. Se veía empequeñecido, más pequeño de lo que recordaba, su arrogancia sustituida por la obediencia desesperada de un hombre que intenta salvarse. Bajo interrogatorio, confirmó todo. El esquema contra su padre, el plan para estafarme, los documentos falsificados, la intención de huir a Canadá. Habló con voz plana, sin emoción, recitando hechos como quien lee un guión. Cuando le preguntaron quién había sido la mente maestra, no dudó. Sabrina, dijo, siempre fue Sabrina. Ella planeó todo, yo solo hacía lo que me decía. Miré el rostro de Sabrina mientras su hermano declaraba contra ella. La máscara de inocencia herida se resquebrajó, dejando ver algo más duro debajo. Rabia apenas contenida, odio ardiendo detrás de los ojos. Por último, llamaron a Daniel. Mi hijo caminó hacia el estrado como quien se acerca al borde de un acantilado, sabiendo que tiene que saltar pero aterrorizado por la caída. Se sentó, levantó la mano derecha y juró decir la verdad. Luego miró directamente a Sabrina por primera vez desde que empezó la vista. Se lo contó todo. La paga semanal, las tarjetas de crédito abiertas a su nombre sin consentimiento, la vigilancia constante de su teléfono y su ubicación. Describió años de manipulación que le habían dejado incapaz de distinguir entre amor y control. Explicó cómo descubrió el correo que revelaba las verdaderas intenciones de Sabrina, cómo ella lo había amenazado con destruirlo si hablaba conmigo. Su voz tembló a ratos, pero no se detuvo.
testificó contra su propia esposa sabiendo que eso acabaría con su matrimonio, que expondría sus propias heridas, sabiendo que no había vuelta atrás. Sabrina lo fulminó con la mirada todo el tiempo, con los ojos llenos de una furia que cargaba el aire de electricidad. Daniel vio el odio en su rostro, la mujer a la que había amado convertida en algo irreconocible. Pero no apartó la vista, sostuvo su mirada y siguió hablando, siguió diciendo la verdad, siguió eligiendo a su padre por encima de su miedo. Cuando Daniel terminó, la sala quedó en silencio. La abogada de Sabrina no tuvo preguntas de repregunta, no había forma de reparar aquel daño. La jueza pidió un receso breve, mientras el alguacil empezaba a escoltar a Cahill de vuelta a custodia. Sabrina por fin se rompió. Se levantó de golpe, la silla arrastrándose por el suelo, y señaló a su hermano con un dedo tembloroso. «Me traicionaste», gritó, su voz retumbando por la sala, «después de todo lo que hice por ti, de todo lo que construimos juntos. Me vendiste para salvarte». Cahill se detuvo y se volvió hacia su hermana. Su expresión estaba vacía, sin culpa ni remordimiento. Cuando habló, su voz fue lo bastante fría como para congelar el aire entre ellos. «Lo aprendí de ti». Terminó el receso, pero la tensión en la sala no hizo más que aumentar. Sabrina había sido obligada a sentarse de nuevo por su abogada, que le susurraba con urgencia al oído mientras lanzaba miradas nerviosas a la jueza. El arrebato contra Cahill había destrozado lo que quedaba de la imagen cuidadosamente construida de Sabrina. La nuera dolida, la esposa incomprendida. Esas máscaras se habían hecho añicos dejando al descubierto la rabia. Ahora su abogada tenía la tarea imposible de reconstruir credibilidad desde las ruinas. Cuando se reanudó la sesión, la abogada hizo un último intento desesperado. Pidió que se volviera a llamar a declarar a Gerald Bittman y lanzó un contrainterrogatorio agresivo para minar todo lo que había dicho. «Señor Bittman», empezó con voz afilada, «usted se ha presentado como un profesional bancario neutral que solo cumple con su trabajo, pero ¿no es cierto que tiene una relación personal con la familia Doyle, que su implicación va mucho más allá de su deber profesional?» Gerald se mantuvo sereno, con las manos entrelazadas. «No estoy seguro de qué insinúa», respondió. «Insinúo parcialidad». «Señor Bittman, sugiero que fue a por mi clienta por una relación personal con Raymond Doyle y no por una preocupación genuina por un fraude». La sala se quedó en silencio. Sentí que Daniel se tensaba a mi lado, sin saber a dónde iba aquello. Elliot no reaccionó, pero vi que su bolígrafo había dejado de moverse. Gerald miró a la abogada un largo momento y luego se dirigió directamente a la jueza. «Su señoría, me gustaría aclarar algo para que conste». Hizo una pausa y, cuando volvió a hablar, su voz cargaba el peso de un secreto por fin liberado. «Eleanor Doyle era mi prima. Crecimos juntos en el mismo pueblo. Fuimos a las mismas escuelas y seguimos siendo cercanos durante toda nuestra vida adulta. Hace 5 años, cuando Eleanor supo que se estaba muriendo, vino a verme con una petición. Me pidió que vigilara las cuentas de su marido después de que ella se fuera. Le preocupaba no el juicio de Raymond, sino alguien de la familia que ella creía que representaba una amenaza». Un murmullo recorrió la sala. La abogada de Sabrina se quedó inmóvil. «Sin esperar esa revelación, no rompí ninguna norma bancaria», continuó Gerald. «Con firmeza, seguí todos los protocolos, informé de cada actividad sospechosa por los cauces adecuados, documenté todo según las directrices federales, pero también cumplí una promesa hecha a mi prima. Observé, esperé, cuando comenzó el fraude, estaba preparado». La jueza se inclinó hacia adelante. «Señor Bittman, ¿por qué no reveló antes esa relación?», preguntó. «Porque Eleanor me pidió que no lo hiciera, su señoría. No quería que Raymond supiera que había montado una protección a su alrededor. Quería que viviera sus años restantes sin miedo, sin sospecha. Esperaba que sus precauciones nunca hicieran falta». La voz de Gerald se suavizó. Se equivocó, pero gracias a que se preparó, su marido tuvo una oportunidad de defenderse. Me quedé en silencio, aturdido, mientras por fin se completaba la imagen. Eleanor no solo había dejado documentos en una caja fuerte ni cartas de advertencia. Había construido toda una red de protección, situando a gente de confianza en lugares desde donde podían ayudarme cuando más lo necesitara. Maggie para vigilar la dinámica familiar, Gerald para custodiar las finanzas, Elliot para ofrecer defensa legal, el sobre rojo y su contenido como póliza de seguro final. Mi esposa había sabido que se moría y, en lugar de rendirse al dolor, dedicó el tiempo que le quedaba a tejer una red que me sostendría años después de su muerte. Aquella revelación rompió algo en Sabrina. La poca compostura que había recuperado se evaporó del todo. Se levantó de golpe.
Apartó a su abogada de un empujón y su rostro se contorsionó de rabia. «Esto es una conspiración», gritó, señalándome a mí, a Geral, a Elliot. «Lo planearon entre todos. Están mintiendo. Yo nunca falsifiqué nada. Raymond me dio ese dinero. Quería ayudarnos. Está senil, no recuerda. Están manipulando a un viejo enfermo». La jueza golpeó con el mazo. «Señora Doyle, siéntese ahora mismo». Pero Sabrina ya no atendía a razones. «Esa casa debería ser mía», chilló. Esperamos años a que se muriera y él seguía viviendo. Ellaner se suponía que iba a dejarlo todo a Daniel, pero cambió el fideicomiso, nos dejó fuera, se detuvo a mitad de frase dándose cuenta de lo que acababa de admitir. La sala se quedó absolutamente en silencio. La abogada de Sabrina se cubrió la cara con las manos. Incluso Kyle, aún sentado en la zona de testigos bajo custodia, miraba a su hermana con incredulidad. «Nos dejó fuera», había dicho Sabrina. «Esperamos años a que se muriera». La voz de la jueza fue puro hielo. «Señora Doyle, acaba de hacer declaraciones contra su propio interés en audiencia pública. Le recomiendo encarecidamente que deje de hablar inmediatamente». Se volvió hacia el alguacil. «A la vista de las pruebas presentadas y de las propias declaraciones de la demandada, ordeno que Sabrina Clark Doyle quede detenida sin fianza hasta la celebración del juicio completo por cargos de fraude electrónico, robo de identidad, falsificación y conspiración. Retírenla de mi sala». Dos alguaciles se acercaron a Sabrina, que por fin pareció entender lo que había hecho. La rabia se le esfumó del rostro, sustituida por algo más cercano al shock. «No», susurró, «no, esperen, no quise». Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. Forcejeó un instante y luego se rindió, dejándose llevar hacia la puerta lateral. Al pasar junto a Daniel se detuvo y lo miró con una expresión que mezclaba odio con algo casi parecido al dolor. «Se suponía que debías quererme», dijo en voz baja. Daniel sostuvo su mirada sin pestañear. «Te quise», respondió. «Ese fue mi error». La puerta se cerró tras ella y se fue. Me puse en pie despacio, con las piernas tambaleándose. La sala zumbaba con murmullos. Abogados recogiendo papeles, la maquinaria de la justicia siguiendo su curso, pero yo no oía nada. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y sentí la pequeña fotografía que llevaba encima cada día desde el funeral de Ellaner, su rostro sonriéndome desde nuestro 35º aniversario, congelado en un instante de felicidad pura. La apreté contra el pecho y, por primera vez en meses, respiré sin opresión. Pasaron 3 meses antes de que recayera todo el peso de la justicia. El juicio fue agotador. Semanas de testimonios, revisión de pruebas y argumentos legales que diseccionaban hasta el mínimo detalle del plan de Sabrina. Asistí cada día, sentado en el mismo asiento del público, viendo cómo la verdad que yo había vivido se presentaba a 12 desconocidos que decidirían el destino de mi nuera. Daniel se sentó a mi lado la mayor parte del tiempo, aunque hubo días en que el relato resultó demasiado doloroso y tuvo que salir para recomponerse. Nunca se lo reproché. Estaba viendo su matrimonio abierto en canal en público, cada manipulación y cada mentira expuesta bajo tubos fluorescentes. El veredicto llegó. En una gris mañana de febrero. Culpable de todos los cargos: fraude electrónico, falsificación, robo de identidad, acoso. El jurado deliberó menos de 4 horas, una rapidez que, según Elliot, reflejaba la fuerza abrumadora de las pruebas. Cuando la portavoz leyó los veredictos en voz alta, Sabrina se quedó inmóvil en la mesa de la defensa, con el rostro inescrutable. El fuego que la había consumido en la vista de emergencia se había agotado, dejando solo cenizas y silencio. La sentencia se dictó 2 semanas más tarde. La jueza repasó el patrón de conducta de Sabrina, la destrucción de su propio padre, el abuso sistemático de su marido, el fraude calculado contra mí, y concluyó que no se trataba de un delito impulsivo ni fruto de la desesperación, sino de depredación metódica y sin remordimientos. 8 años de prisión federal sin posibilidad de reducción anticipada. Kyle, cuya cooperación fue decisiva para la condena, recibió 3 años, que cumpliría en un centro de mínima seguridad, saliendo como un hombre de mediana edad con nada más que las consecuencias de sus decisiones esperándolo. El tribunal ordenó también la restitución completa. Cada dólar robado de mis cuentas sería devuelto, recuperado de los activos congelados que Sabrina y Kyle habían acumulado tras años de fraude. El préstamo falso se declaró nulo. Mi casa quedó protegida exactamente como el fideicomiso de Ellaner había previsto. Cuando se leyó la sentencia final, sentí algo que no esperaba. No triunfo, sino agotamiento. La batalla había terminado, yo había ganado.
pero la victoria sabía más a supervivencia que a celebración. Daniel quedó libre de toda implicación, reconocido oficialmente como víctima y no como cómplice. Las deudas de tarjetas que Sabrina había generado a su nombre se anularon como fraudulentas. Se mudó a un piso en Burlington y empezó terapia con una especialista en supervivientes de abuso doméstico. La palabra me resultaba extraña aplicada a mi hijo. Abuso, pero... Había aprendido que el control y la manipulación dejan heridas tan reales como cualquier golpe físico. Daniel también lo estaba aprendiendo, reconstruyendo, lenta y dolorosamente, una identidad que su matrimonio había ido desmantelando año tras año. Una semana después de la sentencia llegó una carta a mi casa, con una caligrafía infantil y cuidadosa. La dirección del remitente era el nuevo piso de Daniel, pero la carta era de Emily, mi nieta de 12 años. La abrí con las manos temblorosas, sin saber qué esperar de una niña cuya madre acababa de ir a prisión. Querido abuelo, empezaba, papá me contó lo que pasó con mamá. No entiendo todo, pero sé que te hizo daño y por eso tiene que irse. Siento no haber ido a verte más. Mamá siempre decía que estabas demasiado ocupado o demasiado enfermo o que no querías vernos. Yo la creía porque era mi mamá y pensé que las mamás decían la verdad. Ahora sé que no era así. Papá dice que eres bueno y amable y que la abuela Eleanor te quería mucho. Yo quiero conocer a mi abuelo de verdad, al que mamá no me dejaba ver. ¿Puedo ir a visitarte alguna vez? Prometo portarme bien. Con cariño, Emily. Leí la carta 3 veces, con las lágrimas nublando las palabras hasta casi borrarlas. Aquella niña, atrapada en los escombros de la destrucción de su madre, se estaba acercando con una generosidad que apenas podía comprender. Le contesté enseguida, diciéndole que sería bienvenida siempre, que tenía historias sobre su abuela que quería compartir, que mi puerta estaría abierta. Daniel vino a visitarme el domingo siguiente. Nos sentamos en el porche, a pesar del frío, envueltos en abrigos gruesos mirando los árboles desnudos recortarse contra un cielo pálido. Durante mucho rato ninguno habló. El silencio entre nosotros había cambiado, ya no era la incomodidad de las verdades no dichas, sino la calma de 2 personas que por fin ya no tenían nada que ocultar. Lo siento, papá, dijo Daniel al fin, por todo, por no ver quién era ella, por no protegerte, por ser demasiado débil para plantarme cuando importaba. No espero que me perdones, solo necesito que sepas que ahora lo entiendo y que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor. Miré a mi hijo. De verdad lo miré, y ya no vi al hombre roto que Sabrina había moldeado, sino al chico que habíamos criado, al niño que Eleanor y yo habíamos amado con todo. Seguía allí, enterrado bajo años de daño, esperando ser encontrado. Eres mi hijo, dije sencillamente. Empezamos de nuevo, pero esta vez con verdad. Daniel asintió con los ojos brillantes. Abrí los brazos y él se dejó abrazar. Torpe, inseguro, pero sincero. Nos quedamos así en aquel porche frío, padre e hijo, empezando el largo trabajo de reconstruir lo que se había roto. Cuando salí del juzgado tras la vista final, con el aire invernal cortándome la cara, alguien me estaba esperando. Maggie estaba al pie de las escaleras, con el abrigo cerrado hasta el cuello y un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Eleanor, en las manos. Me sonrió mientras bajaba los escalones, los lirios brillando contra la tarde gris de febrero. No dijo nada al principio. Solo me entregó las flores y se puso a mi lado mientras caminábamos hacia mi camioneta. Las flores olían exactamente como las recordaba, dulces y delicadas, el mismo aroma que llenaba la casa cada primavera. Cuando Eleanor cuidaba su jardín, la sostuve con cuidado, como algo frágil y valioso, que en cierto modo lo era. Estaría orgullosa de ti, dijo Maggie en voz baja, lo sabes, ¿verdad? Asentí, sin fiarme de mi voz. Una semana después, Maggie apareció en mi puerta con una fuente cubierta y un delantal manchado de harina. Tarta de manzana, anunció. Entrando sin esperar invitación, la receta de Eleanor, me enseñó a hacerla hace años y me hizo prometer que te la hornearía si ella algún día no podía. Dejó la fuente sobre la encimera y se volvió hacia mí con una expresión suave pero firme. También me hizo prometer otra cosa. Raymond, añadió, me dijo, si alguna vez Raymond necesita a alguien cuando yo no esté, estate ahí para él. Intentará cargar con todo solo, no lo permitas. Aquellas palabras me golpearon con más fuerza de lo esperado. Eleanor me conocía demasiado bien. Sabía que el duelo me haría encerrarme en el silencio, que el orgullo me impediría pedir ayuda, que preferiría llevar todos los pesos antes que admitir que estaba hundido. Se había preparado también para eso, igual que para todo lo demás. Había dado instrucciones a Maggie del mismo modo que había colocado a Gerald y a Elliot.
incluso muerta, seguía cuidando de mí. Me senté a la mesa de la cocina y, por primera vez desde el funeral de Janer, me permití llorar de verdad. No el dolor controlado que me había permitido en pequeñas dosis, sino esa pérdida profunda y desgarradora que había mantenido encerrada. Durante 2 años, Maggie se sentó a mi lado sin decir nada, con la mano sobre mi brazo mientras lloraba por la mujer a la que había amado, por la vida que habíamos construido, por el futuro que nunca compartiríamos. Me dejó llorar hasta que no quedó nada. Luego cortó 2 trozos de tarta y puso uno delante de mí. «Come», dijo simplemente, «y luego hablaremos de lo que viene después». Aquella noche, después de que Maggie se fuera, volví a la caja fuerte del dormitorio. Había un sobre que nunca había abierto, una segunda carta que Janer había dejado sellada y escondida detrás de los documentos que ya había leído. Me había dado miedo de que leer sus palabras finales hiciera su muerte más real, más definitiva, pero ese miedo ahora se sentía lejano, suavizado por todo lo que había sobrevivido. Abrí el sobre y desplegué la carta. «Mi queridísimo Rey», comenzaba, con la letra que reconocería en cualquier parte. «Si estás leyendo esto, significa que luchaste y ganaste. Sabía que lo harías. Eres más fuerte de lo que has creído nunca, más valiente de lo que has admitido. Estoy tan orgullosa de ti, orgullosa del hombre que eres, orgullosa de la vida que construimos juntos, orgullosa de haber pasado 41 años queriéndote. Pero ahora necesito que hagas algo por mí, algo más difícil que luchar, más difícil que ganar. Necesito que vivas. No por mi recuerdo. No por obligación a lo que tuvimos, sino por ti. Encuentra la alegría otra vez. Raymond, permítete reír sin culpa. Permítete amar sin miedo. Los años que tienes por delante son un regalo y no quiero que los pases mirando hacia atrás, hacia lo que perdimos. Mira hacia adelante, construye algo nuevo, sé feliz. Ese es mi último deseo. Eso es lo único que siempre he querido para ti. Eternamente tuya. Eleanor. Leí la carta 3 veces, memorizando cada palabra, dejando que su voz llenara los huecos vacíos de mi corazón. Luego la doblé con cuidado, la devolví al sobre y la coloqué junto a su foto en la repisa. El domingo siguiente organicé una cena en la casa por primera vez en años. Daniel llegó pronto para ayudarme a cocinar, moviéndose por la cocina aún con cierta inseguridad, pero con voluntad. Emily vino con una tarjeta hecha a mano, llena de flores y corazones, con los ojos enormes mientras exploraba la casa de la que su madre la había mantenido alejada. Maggie trajo otra tarta y una botella de vino. Gerald llegó el último con otro ramo de lirios blancos para añadir al jarrón de la ventana. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma en la que Janer y yo habíamos compartido miles de comidas, y durante unas horas la casa volvió a sentirse viva. Emily preguntó por su abuela, preguntas que nunca le habían permitido hacer, y me descubrí contando historias que no había pronunciado en voz alta en años. La vez que Eleanor se perdió en Boston y acabó haciéndose amiga de un músico callejero, el aniversario en que intenté cocinarle una cena elegante y casi incendio la cocina, la forma en que se reía con todo el cuerpo, incapaz de contener su alegría. Las historias nos hicieron reír y llorar, a veces a la vez, y me di cuenta de que eso era lo que ella quería. No un santuario solemne, sino una familia que la recordara con amor. Cuando todos se fueron, me quedé de pie junto a la ventana, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de dorado y rosa. La foto de Janer seguía en la repisa, con su sonrisa y esa chispa de calidez en los ojos que me había enamorado hacía 41 años. Los lirios blancos florecían junto a ella, sus pétalos brillando con la luz que se iba. Cumplí mi promesa, Janer, susurré, y ahora estoy listo para vivir otra vez. Las estaciones siguieron su curso como siempre. La primavera llegó a Vermont con sus rituales conocidos, la nieve derritiéndose, los pájaros de regreso, los primeros brotes verdes empujando la tierra descongelada. Planté nuevos lirios junto al jardín original de Janer. Flores blancas que florecerían junto a las que ella cuidó durante décadas. Daniel venía a verme fines de semana alternos, a veces con Emily, que se había obsesionado con las historias de su abuela y exigía escuchar una nueva cada vez. Maggie se mantuvo como una presencia constante, pasándose a tomar café y charlar, cumpliendo la promesa que había hecho a su amiga de toda la vida. Gerald se jubiló del banco aquel verano y se sumó a nuestras cenas de domingo, completando el círculo que Janer había trazado a mi alrededor antes de morir. Aún le hablo a la foto de Eleanor cada mañana, aún riego sus lirios y le cuento mis días, pero las conversaciones han cambiado, ya no están llenas de pena ni soledad. Ahora le hablo de los dibujos nuevos de Emily, de los avances de Daniel en terapia,
De la risa que llena la casa cuando la familia se reúne alrededor de la mesa, le digo que cumplí mi promesa, que luché y gané y que, por fin, estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, espero que la compartas con alguien que necesite oírla. Quizá tú mismo has sufrido una traición de alguien en quien confiabas o has visto a alguien a quien quieres luchar contra la manipulación. Quizá aún estás librando tu propia batalla. Sea cual sea tu historia, recuerda esto. La bondad no es debilidad, pero la bondad sin límites es una invitación a que te utilicen. Protegente, confía en quienes demuestran que lo merecen y nunca dejes de creer que la justicia, aunque llegue despacio, acaba encontrando su camino. Gracias por quedarte hasta el final. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez descubriste que alguien en quien confiabas no era quien decía ser? Me encantaría conocer tu historia. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete para que no te pierdas lo que viene después.